Capítulo 142. No es una pena. 1. Kale dejó escapar un suspiro. Tunka respondió de inmediato al suspiro. No hay necesidad de preocuparse demasiado por eso. Olvidaste quién soy. Yo soy Tunka. Encontraré la manera de que no tengas que preocuparte por mí. Escupe tus coordenadas. ¿Qué? ¿Coordenadas? Tunka pudo ver la expresión complicada en el rostro de Kale. Kale luego comenzó a hablar en un tono molesto. Dime las coordenadas de tu ubicación actual. Iré allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Kale se molestó mucho con la pregunta de Tunka. No, tiene razón. Incluso yo no sé por qué tengo que ir allí. Pero no es que no pueda ir. El reino Wiper necesitaba tomar el control de este castillo para reducir el poder del imperio. Aunque no sé qué está pensando el imperio. Kale no sabía por qué el imperio haría esto y renunciaría al castillo. El imperio podría estar haciendo esto para concentrar más de sus fuerzas en los otros dos castillos a los que apuntaba el lado de Tunka, o podrían estar haciendo esto para poder tender una emboscada a las fuerzas de Tunka mientras intentan apagar el fuego. Podía resolver las cosas una vez que llegara allí. Kale miró hacia Tunka, que estaba parpadeando confundido. ¿Por qué? Alguien necesita traer a algunos sacerdotes y apagar ese fuego. ¿Vas a hacer eso? Tunka preguntó con confusión antes de callarse. No había forma de que Kale Enituse, el hombre que lo estaba mirando con una expresión seria en este momento, bromeara sobre algo así. Sí, si es usted, sé que no diría cosas que no quiere decir. Así que apurate y escupe tus coordenadas para que pueda llegar allí. Iré rápido y me apresuraré a regresar después de apagar el fuego. Eso era lo que Kale se estaba diciendo a sí mismo. Tunka observó a Kale tomar un lápiz y un papel para escribir las coordenadas. Tunka se sentía extraño. Incluso si Kale Enituse tenía sacerdotes entre su gente y sabía cómo apagar el fuego, no había razón para venir. La guerra aún no había terminado y nadie se había rendido. Fue solo un estancamiento continuo. Por eso este campo de batalla podría volverse peligroso en cualquier momento. Tunka no podía entender por qué Kale no tendría reparos en venir a ese lugar. Al mismo tiempo podía comprender la situación actual de Kale. Es demasiado agradable. Tunka confirmó su opinión sobre Kale una vez más antes de comenzar a hablar. Le diré al mago del reino de Rohan que vas a venir. Instalaremos un círculo mágico de teletransportación y le daremos las coordenadas adecuadas. Solo apurate. Bien, ha pasado un tiempo desde que te vi en persona. Kale asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Ah, por cierto. Tunka sonreía y le decía a Kale que dijera lo que tenía en mente. Kale no quería mirar la fea cara sonriente de Tunka, así que se apartó de la pantalla mientras seguía hablando. Estaré disfrazado. ¿Qué? Estoy colgando ahora. Clic. Kale terminó la llamada. No había nada más que tuviera que decirle a Tunka en este momento. Solo necesitaba averiguar las coordenadas del círculo mágico de teletransportación más tarde. Se levantó de la silla. Raon apareció desde el aire y voló al lado de Kale. Humano, ¿qué quieres decir con disfrazado? Los ojos redondos de Raon brillaban con curiosidad. Sin embargo, Kale lo ignoró y abrió la puerta para dirigirse al cuarto piso. Luego llamó a la habitación más interior del cuarto piso. Toc, toc, toc. Adelante. Una voz clara respondió desde el interior de la habitación. Kale giró la perilla de la puerta para abrir la puerta. Clic. Pudo ver en la habitación tan pronto como se abrió la puerta. Comillas. Joven maestro, Nim. El santo, Jack, saltó para saludar a Kale. La habitación más interior y la habitación contigua en el cuarto piso estaban protegidas por todo tipo de protección y magia de alarma. Eran las habitaciones de Hannah y Jack. Joven maestro, Nim, ¿has estado bien? La sacerdotisa loca Kate también se levantó de un salto y saludó a Kale como si fuera una mercenaria. Kale los observó en silencio a los dos antes de comenzar a hablar. Santo, Nim, la señorita Hannah está entrenando actualmente. Ah, sí, ella está aprendiendo a manejar el atributo oscuridad de la señorita Mary. De verdad.
Sí, escuché que la señorita Rosalind y el señor Choyan también estaban con ellos. Ya veo. A la sacerdotisa loca Cage le resultó extraño que Kale abriera la puerta de manera apresurada, pero parecía estar muy tranquila. Tal vez Kale se dio cuenta de lo que estaba pensando cuando volvió la cabeza hacia ella. Cage se estremeció. Señorita Cage. Sí. Seguirás quedándote en esta villa. Actualmente se estaba quedando en la villa de Kale porque el dios de la muerte seguía apareciendo y gimiendo en sus sueños cada vez que intentaba irse. Un dios que no puedes ver lloriquear en tu cabeza es extremadamente molesto. Por eso Cage terminó quedándose aquí y se hizo amigo del santo de la iglesia del dios Sol a pesar de que estaban sirviendo a dioses en extremos opuestos. Ella respondió a la pregunta de Kale. Deseo hacerlo si te parece bien, joven maestro, Nim. Yak añadió desde un lado. Ha sido maravilloso tener a Cage, Nim aquí. Si le parece bien, joven maestro, Nim, espero que la señorita Cage pueda quedarse aquí más tiempo. La existencia de Cage hizo posible que Jack suprimiera su poder de purificación. Ella permitió que Jack se acercara a Mary y su hermana sin ningún problema. Por supuesto, aún no podía estrechar la mano de su hermana, pero eso no era importante en comparación con que su hermana estuviera viva y bien. Kale asintió lentamente con la cabeza. Estoy feliz de tenerla aquí también, señorita Cage. Es por eso que Kale habló tanto con el medio santo como con la sacerdotisa loca. Vamos a salvar a algunas personas. Disculpa. El santo preguntó con confusión mientras Cage hacía su pregunta con calma. ¿A dónde vamos? Kale sonrió ante la respuesta de Cage antes de responder a su pregunta. El campo de batalla. Esta vez Cage también estaba confundido. Sin embargo, Kale miró hacia ellos dos antes de decir lo que necesitaba decir. Y vamos a disfrazarnos. Disculpa. Comillas. No estoy seguro de lo que quieres decir, joven maestro Kale. Raon, que estaba tratando de mirar dentro de la habitación desde detrás de Kale, comenzó a gritar. También se están disfrazando. Los comentarios de Raon hicieron que Cage se estremeciera cuando preguntó. Comillas. ¿Te estás disfrazando también, joven maestro Kale? Sí, lo llamo disfraz, pero todos solo haremos pequeñas cosas como cambiar el color de nuestro cabello. Comillas. Color de pelo. ¿Tú también, joven maestro Kale? Kale respondió. Sí, algo que me haga parecer un santo. ¿Qué? Cage lo miró con incredulidad, pero Kale le dio una orden a Raon. Ve y dile a la señorita Rosalind y Choyan que vengan aquí. Estarán disfrazados también, tal vez. Tráelos aquí primero. Lo tengo, humano. Raon voló hacia Rosalind con entusiasmo. Kale dejó escapar un suspiro después de ver a Raon volar como un misil. Kale no tuvo más remedio que ponerse un disfraz. Los soldados de Tunka ya habían visto a Kale antes. El reino Wiper estaba actualmente en una guerra contra el Imperio Mogoru. Aunque puede que no haya ninguna de las fuerzas del Imperio allí en este momento, las cosas se complicarían si un noble del reino de Rohan se presentara en ese lugar. Disculpa, joven maestro, Nim. ¿Qué pasa, santo, Nim? Recomiendo el blanco para un color sagrado. Kale volvió la cabeza hacia Jack. Jack parecía estar feliz de poder hacer una recomendación para Kale. Kale miró hacia el rostro que parecía estar esperando una respuesta y comenzó a hablar. Lo tendré en cuenta. Aigu, mi vida es muy difícil. Kale estaba teniendo los mismos pensamientos que Eruhaven tenía con frecuencia al tratar con Raon. Asterisco. El olor a sangre y carne quemada le hizo cosquillas en la nariz. Sin embargo, no hizo nada que lo desconcierta después de estar en este campo de batalla durante tanto tiempo. Sin embargo, rápidamente se le acercó una nueva fuente de estimulación. Tunka miró hacia el círculo mágico de teletransportación que instalaron en secreto lejos del resto de los soldados. Habían aparecido un total de 5 personas. Tunka miró hacia el hombre que estaba en el centro con una expresión en blanco mientras comenzaba a murmurar. Comillas, ¿qué? El hombre del centro puso su sonrisa retorcida característica mientras se echaba el pelo hacia atrás.
El cabello largo que estaba cerca del blanco puro siguió su mano. Kale Enitu se vestía un traje de sacerdote blanco sin cresta y su cabello era tan blanco como su ropa. El cabello blanco parecía que brillaba levemente, haciéndolo lucir plateado también. Kale ignoró la expresión confusa de Tunka y en su lugar miró al jefe Harold. ¿Cómo me veo? No creo que nadie te reconozca, joven maestro, Nim. Harold respondió y miró la máscara en la mano de Kale. Era algo que cubriría solo alrededor de sus ojos. Esa máscara definitivamente hará que nadie pueda reconocerte. Kale, que ahora también tenía ojos azules, sonrió gentilmente hacia Harold. Harold no pudo evitar dejar escapar un grito ahogado ante la sonrisa de Kale. Pareces un verdadero sacerdote. Entonces fue un éxito. Raon, que había seguido las coordenadas para teletransportarse de antemano, estaba acurrucado en un rincón de la tienda en su estado invisible. Comenzó a hablar en la mente de Kale después de escuchar el comentario de Harold. Realmente es mi obra maestra. Humano, te pareces a un verdadero santo. Raon se había encargado de los disfraces de todos esta vez. Rosalind y Choyan intercambiaron colores entre ellos. Rosalind tenía cabello negro y ojos negros mientras que Choyan tenía cabello rojo y ojos rojos. La sacerdotisa loca y el santo tenían el cabello teñido del color marrón común. Todos ellos también tenían máscaras en sus manos. Kale le hizo una pregunta a Harold. ¿Dónde están los pacientes? ¿Estás pensando en empezar de inmediato? Kale se puso la máscara blanca y abrió los brazos mientras comenzaba a hablar. Ir a encontrar a las personas que sufren, ayudar a las personas necesitadas, esa es realmente la voluntad del Señor. Harold se burló de lo santo que parecía y sonaba Kale antes de responder con sinceridad. Yo te guiaré hasta ellos. Asterisco asterisco asterisco. Los soldados Wiper miraban la columna de fuego con preocupación. Este fue especialmente el caso de los soldados que crearon una barricada alrededor del pilar. Había estado lloviendo toda la noche, pero este fuego no se estaba reduciendo en absoluto. Esa rareza infundió miedo en la gente. Tratar de dar un paso más cerca del pilar les hizo sentir un calor intenso. Uno de los soldados miró a su alrededor antes de susurrarle a su amigo. ¿De verdad crees que el Imperio es responsable de este incendio? ¿Cómo puedo saber? Si saben cómo hacer un fuego así, no nos quemaremos todos también. HPMH, ¿qué tonterías estás diciendo? El amigo regañó al soldado en estado de shock. Se alegraba de que no hubiera altos mandos a su alrededor. Sin embargo, el amigo vio la expresión del soldado y comenzó a fruncir el ceño. El soldado había dicho eso después de temblar de miedo por un tiempo. No, sé que es una tontería, pero me siento incómodo después de ver al Imperio huir después de dejar este fuego atrás. La guerra se prolongaba y ahora tenían que proteger este extraño pilar de fuego. Para este soldado que era ciudadano del reino Wiper y odiaba la magia, esta columna de fuego le recordaba la magia usada por los magos en el pasado. Nuestro comandante, Nim, aún traía consigo a todos los soldados heridos. Incluso les dio un poco de esas preciosas pociones a los que tenían heridas graves. El soldado se relajó un poco después de escuchar hablar a su amigo. El comandante Tunka no arrojó a los heridos esta vez. Era diferente a cómo había actuado durante la guerra civil en el reino Wiper. Sin embargo, su expresión pronto se endureció de nuevo. Comillas. Pero todos están muriendo. No tenían suficientes pociones y había un límite a lo que podía hacer un médico sin habilidades curativas. Fue doloroso escuchar los gemidos de los soldados que agonizaban sin posibilidad de regresar a casa. ¿Por qué estás diciendo cosas tan negativas? El comandante, Nim y el jefe, Nim encontrarán un camino para nosotros pronto. El soldado puso una sonrisa amarga después de escuchar la respuesta de su amigo. Había participado en la guerra debido a su enojo por la magia, pero estaba comenzando a ver la realidad de la situación a medida que pasaba el tiempo. Una voz dudosa salió de su boca. ¿Realmente eres? Sin embargo, no pudo terminar su oración. Vio a un grupo vestido de blanco dirigiéndose hacia el centro de la formación.
Había un total de 5 personas con máscaras blancas y trajes de sacerdote que se dirigían a la tienda con los heridos junto al comandante Tunka. Naturalmente, eran el grupo de Kale. Kale miró a su alrededor mientras se dirigía hacia la tienda con los soldados heridos. El ambiente era muy pesado. Humano, ¿ves esa columna de fuego? Nos estamos deshaciendo de eso. También destruirá el castillo si lo haces como la última vez. Este era el castillo de Maple, uno de los 3 castillos principales en la frontera del Imperio Mogoru y el Reino Wiper. Destruir. ¿Por qué iba a destruir algo tan precioso? Kale estaba planeando ocuparse tranquilamente de los negocios esta vez. Continuó mirando a su alrededor hasta que hizo contacto visual con uno de los soldados. Era el soldado que custodiaba la tienda médica. Kale sonrió gentilmente al soldado y comenzó a preguntar. ¿Podemos entrar? Disculpa. El soldado se puso ansioso por el aire distinguidos de Kale. En ese momento Tunka comenzó a hablar. Levanta la solapa. Sí, señor. El soldado que hizo contacto visual con Kale, así como el soldado que estaba junto a él, rápidamente levantó la solapa. El olor a hierbas medicinales y el hedor de las heridas comenzaron a fluir. Kale entró lentamente en la tienda. El soldado murmuró el pensamiento que le vino a la cabeza mientras veía entrar a las 5 personas. Comillas. Sacerdote, Nim. El soldado pudo ver que las 2 personas que caminaban detrás del sacerdote de pelo blanco. Uno tenía un aura negra en su mano mientras que el otro tenía un aura dorada en su mano. Ambos tenían el poder de curar. La tienda que estaba llena del aura de la muerte y el dolor lentamente comenzó a cambiar cuando los pacientes y los médicos volvieron sus miradas hacia los 5 sacerdotes. Kale empezó a hablar. Hola a todos, estamos aquí siguiendo la voluntad del cielo para ayudar a todos los que están trabajando duro para luchar. Alguien dejó escapar un grito ahogado. En ese momento Kale levantó la mano. Empecemos. La sacerdotisa Loca Cage y el santo Jack se movieron en direcciones opuestas hacia la izquierda y la derecha. Rosalind y Choyan los siguieron a los 2. Jack puso su mano sobre el brazo de un paciente. ¡Saa! La herida comenzó a sanar rápidamente mientras brillaba en un color dorado. Mi brazo. El paciente comenzó a llorar y a animar mientras miraba cómo se curaba su brazo. Choyan y Rosalind sacaron pociones de sus respectivas bolsas mágicas para ayudar a los 2 sacerdotes. Kale los observó un poco antes de hacer contacto visual con Tunka. Tunka comenzó a hablar con lágrimas en los ojos. Incluso trajiste tantas pociones. De verdad, muchas gracias. Kale sintió que las miradas de los soldados y los médicos se enfocaban en él mientras respondía de manera digna. Alberu le había preparado las pociones. Kale recordó la conversación que tuvo con Alberu antes de dirigirse. Vas a apagar el fuego como hiciste en la jungla. Vas a usar la organización secreta. Vas a usar el traje ARM mientras lo haces. Kale, Rosalind y Choyan vestían el traje de ARM actualizado debajo de sus trajes de sacerdote. Alberu se había reído a carcajadas. Ja, estoy seguro de que el Imperio se esconde en algún lugar observando a las fuerzas de Wiper. Será una excelente manera de causar caos entre el Imperio y la organización secreta. Yo personalmente te apoyaré en este esfuerzo, así que actúa como un verdadero sacerdote. Kale miró alrededor de la tienda donde había comenzado la curación. No es una pena apagar el fuego solo después de tener que venir hasta aquí de todos modos. Capítulo 143 No es una pena. 2. Sin embargo, apagar el fuego era tarea para otro día. Kale había dejado la entrada de la tienda abierta a propósito. Era para que los soldados pudieran ver el interior mientras pasaban. Humano. Kale podía oír la voz de Raon en su mente. Kale no prestó atención mientras se dirigía hacia las personas con heridas leves. Tienes muchos moretones. Sacerdote, Nim. El soldado que estaba sentado en la esquina de la tienda porque solo tenía heridas leves respondió en estado de shock. Kale sacó una poción y mojó un trozo de tela. Luego comenzó a presionar hacia abajo en las áreas alrededor del hematoma con el paño.
Los ligeros hematomas empezaron a desaparecer lentamente. Muchas gracias. El soldado pudo ver al sacerdote de cabello blanco sonriéndole gentilmente. El sacerdote no dijo nada más antes de caminar hacia otra persona y curar sus heridas leves. Humano, eres una buena persona. Kale ignoró a Raon como de costumbre mientras usaba pociones para curar incluso a los soldados con las heridas más leves. Los soldados se inclinaron con gratitud hacia el sacerdote de cabello blanco a quien no le importaba usar pociones ni siquiera en las heridas más leves. Kale recibió su agradecimiento y comenzó a pensar. Las pociones gratis se sienten mejor cuando las usas sin dudarlo. Kale estaba usando las pociones que Alberu le había dado sin reprimirse. Tal vez fue porque estaba usando las pociones de otra persona, pero era bastante entretenido. Muchas gracias, sacerdote, Nim. Kale comenzó a sonreír mientras pensaba en cómo estaba usando el dinero de Alberu. Respondió al agradecimiento de una manera que los sacerdotes normales responderían. No fue nada, es trabajo de un sacerdote cuidar de los heridos. Kale se hizo cargo de los soldados con heridas leves a su alrededor antes de avanzar hacia el resto de su grupo. Jack y Cage estaban junto a las personas que estaban a punto de morir. Están trabajando duro. El santo Jack sudaba profusamente mientras cuidaba a los pacientes. El paciente que Jack estaba curando estaba a punto de morir debido al profundo corte en su costado. ¡Paat! La luz dorada continuó brillando en la mano de Jack mientras curaba la herida del soldado. Kale observó a Jack y comenzó a pensar. Sus habilidades curativas son de primera categoría. La sacerdotisa loca Cage era una sacerdotisa talentosa, sin embargo, un aura con la que no podía compararse estaba saliendo de Jack en este momento. Era natural que las miradas de todos estuvieran enfocadas en Jack. Kale miró hacia esto con satisfacción. Parece lo suficientemente bueno para usarlo contra el Imperio más tarde. Kale se emocionó al pensar en cómo podrían causar el caos en el Imperio al hacer lo mismo en el Imperio mientras usaban este atuendo de sacerdote blanco y una máscara blanca. El soldado que estaba gimiendo y al borde de la muerte lentamente comenzó a recuperar el color en su rostro. Jack finalmente apartó la mano del costado del paciente. ¡Ja! Jack se dejó caer en una silla cercana y comenzó a respirar profundamente. Kale apretó ligeramente los puños después de ver el costado del paciente. La gran herida que se estaba pudriendo y hacía visibles los órganos del hombre ahora estaba completamente bien sin siquiera una cicatriz. ¡Wow! La gente del reino Wiper no pudo ocultar su sorpresa y admiración. Kale se acercó a Jack que respiraba con dificultad. Luego llevó a Jack a una esquina de la tienda y lo sentó. ¿Estás bien? Jack sonrió en respuesta a la pregunta de Kale. Se secó el sudor de la frente con su mano temblorosa mientras comenzaba a hablar. Joven maestro, Nim. Sí. Creo que fue la decisión correcta seguirte hasta aquí. ¿De qué diablos está hablando de repente? Kale no entendió mientras miraba hacia Jack. Luego se estremeció. Jack estaba sonriendo alegremente. Parecía estar feliz. Comenzó a hablar en voz baja que solo Kale podía escuchar. Cuando estaba en la iglesia, mi vida giraba en torno a sanar a las personas importantes. Nunca he visto personas que realmente necesitaran la mano de Dios. Pero ahora. Los ojos de Jack de repente se llenaron de energía de nuevo. Finalmente me di cuenta de lo que tengo que hacer. Joven maestro, Nim, puedo contarte una historia divertida. Comillas. ¿Qué es? Jack apretó y luego abrió el puño. Sus manos dejaron de temblar. Mis habilidades curativas. Jack finalmente pensó que podía entender la voluntad de su dios. Joven maestro Kale, mis habilidades curativas parecen ser cada vez más fuertes. ¡Wow! Kale se asombró tan pronto como escuchó lo que Jack tenía que decir. Sus habilidades curativas se estaban volviendo más fuertes a pesar de que ya podía curar a alguien que estaba a las puertas de la muerte. Realmente es un santo. Él era un verdadero santo. Kale le dio unas palmaditas en el hombro a Jack que parecía estar muy feliz de poder curar a la gente antes de animarlo más. Tengo fe en tus habilidades, Jack, Nim.
Jack apretó los puños ante el comentario de Kale. Pudo salvar a su hermana menor gracias a Kale. Había venido a este lugar con Kale porque esa persona había dicho que necesitaba ayuda. Sin embargo, lo que estaba haciendo aquí era salvar a alguien una vez más. Jack levantó la cabeza y miró a Kale, que estaba cuidando a los pacientes frente a él. La mirada de Kale parecía ser más seria que nunca. Debería haber vivido así desde el principio. Jack sintió un sentimiento de arrepentimiento, pero lo contuvo mientras se levantaba y se dirigía de regreso a los pacientes. Kale miró alrededor de la tienda después de ver que Jack regresaba para tratar a los pacientes. Todavía tenía la misma mirada que hizo que Jack se arrepintiera de su vida pasada. Este era el pensamiento que pasaba por su cabeza. Parece que estaremos despiertos toda la noche. También había un par de otras tiendas de campaña para pacientes. Sin embargo, Kale no necesitaba hacer mucho incluso si estaban pasando la noche allí. Les entregó pociones a Cage y Jack. Era lo único que podía hacer por estos dos que sufrirían más durante la noche. Asterisco asterisco asterisco. A la mañana siguiente. Las miradas de los soldados del reino Wiper se centraron en los sacerdotes que habían pasado toda la noche tratando a los pacientes. Los pacientes tratados salían vitoreando mientras los trasladaban a otras tiendas mientras un nuevo grupo de pacientes gravemente heridos se trasladaba a la tienda. Y ahora, otro paciente estaba llorando mientras mostraba su gratitud. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No fue nada, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. El soldado cuya pierna podría haber tenido que ser amputada estaba llorando mientras sostenía la mano de Jack. Jack parecía emocionarse también ya que estaba reteniendo con fuerza la mano del soldado. Este tipo de escena ya se había repetido varias veces. Tunka, que vio esto por primera vez mientras se dirigía a la tienda, se estremeció. Harold se acercó y se situó junto a él. Comandante, Nim. Comillas, sí. Tunka miró hacia el soldado curado con una expresión extraña. Se había dado cuenta de que la atmósfera entre los soldados era mucho más alegre esta mañana. Era un tipo de vivacidad diferente a cuando lograban una victoria en una batalla. Comandante, Nim, bienvenido. La voz familiar le habló como si no se conocieran. Fue Kale. Tunka miró a Kale, que se hacía pasar por un sacerdote, y estaba comenzando a acercarse a él, antes de mirar al resto del grupo de Kale en la tienda. Todos habían pasado toda la noche durmiendo y sudaban mucho mientras continuaban curando a los pacientes. Tunka hizo contacto visual con Kale, quien se acercó a él y comenzó a susurrar. Esta noche, estoy apagando el fuego, así que trae todos los archivos. El tono de Kale era frío, pero Tunka comenzó a sonreír. Bien, lo tengo. Después de no dormir ni un ojo anoche, a Kale no le gustó la cara sonriente de Tunka. Rápidamente se dio la vuelta y se alejó. Por supuesto, Kale estaba bien incluso después de no dormir gracias al corazón de la vitalidad. Gracias. Kale ignoró la voz de Tunka detrás de él. Asterisco asterisco asterisco. Esa noche fue la noche de la luna nueva. Kale estaba en la cima del castillo de Maple mientras miraba hacia abajo. Está completamente oscuro aparte de esta columna de fuego y las luces en la base. El fuego brillaba aún más sin la luna. Kale recordó lo que Harold le había dicho cuando le entregó el informe. De verdad no hay nadie dentro del castillo. No sabes que tengo 3 magos conmigo. Algunos de mis subordinados de confianza y yo entramos en el castillo con su magia para verificar. 3 magos, uno de Rohan, uno de Break y otro de la jungla, estaban actualmente disfrazados de sirvientes de Tunka y Harold para comunicaciones por vídeo y situaciones de emergencia. Kale había mirado con asombro a Harold, que no tenía ningún problema en utilizar magos. Harold, que sintió la mirada de Kale, respondió así. A veces tienes que sacrificar las pequeñas cosas por el bien mayor. Para deshacerme de toda la magia en el futuro, también necesito usar a mis enemigos para mi ventaja. Kale ignoró la mirada de este oportunista pero loco bastardo. Solo se centró en la información que le entregó Harold. Además de que no había nadie allí, no había elementos útiles ni dispositivos mágicos.
Era solo un castillo vacío. Los magos verificaron que no había dispositivos mágicos. Sí, no había rastro de maná en absoluto. Significaba que el castillo no tenía los dispositivos mágicos generales utilizados en el continente occidental. Es posible que haya variaciones ocultas en el castillo. Kale empezó a hablar. Bajemos. Sí, Kale, Nim. Inmediatamente. Choyan y Rosalind respondieron mientras Raon comenzaba a hablar en su mente. Solo tengo que defraudarte en la cima del castillo. El grupo de Kale aterrizó sigilosa y silenciosamente en la parte superior del castillo que estaba rodeado por la columna de fuego. El hechizo de invisibilidad que los rodeaba se eliminó tan pronto como aterrizaron. Los soldados que custodiaban la columna de fuego no se dieron cuenta de las acciones del grupo de Kale. Esto se debía a que Tunka y Jarol habían reducido el número de soldados que montaban guardia. Hace calor. Kale compartió sus sentimientos mientras estaban parados en la terraza en la parte superior del castillo. Hacía calor debido al fuego. Kale miró hacia Choyan y Rosalind. Choyan estaba frotando el bordado en su atuendo. Era una estrella roja con 5 estrellas blancas alrededor. Este traje mejorado de organización secreta falsa todavía no era una réplica perfecta del original, sin embargo, Hans y Beacrox habían usado sus habilidades para que pareciera más legítimo. Joven maestro Kale, ¿cuál es el plan? Kale respondió sin dudarlo a la pregunta de Rosalind. Primero, bajaremos por el castillo mientras buscamos cualquier dispositivo mágico. Señorita Rosalind, usted y Raon deberían ser mejores que esos otros magos. También podemos descubrir el plan del imperio. Choyan y Rosalind asintieron con la cabeza. Kale miró los planos del castillo que Jarol le había entregado mientras seguía hablando. El castillo también tenía un piso subterráneo. También buscaremos tesoros u objetos preciosos que puedan estar escondidos. Las dos personas se estremecieron. Raon apareció en el aire y comenzó a gritar. Lo sabía, humano, sabía que dirías eso. Raon parecía estar emocionado. Choyan miró hacia Rosalind solo para ver que estaba sonriendo. No es dinero ni comida, sino tesoros, ¿verdad? Sí, señorita Rosalind, sabía que lo conseguiría. Dejarían el dinero y la comida para los soldados. Kale buscaba cosas más preciosas. Trabajaré duro. Sí, se lo dejo a usted, señorita Rosalind. Humano, y yo. Usted también. Choyan observó a Kale, Rosalind y Raon charlando mientras comenzaban a bajar con una expresión en blanco antes de seguirlos. Kale comenzó a investigar este castillo de arce. Sin embargo, no había mucho que investigar. No ha habido reacciones hasta ahora. ¿Es eso así? Sí. El grupo de Kale se reunió en el pasillo del primer piso sin tener suerte. Bueno, todavía vayamos a buscar en el sótano. Rosalind asintió con la cabeza. Olvídese de los tesoros. Kale y Rosalind ahora solo estaban tratando de averiguar el plan del imperio. El imperio acaba de iniciar este incendio y se fue. Eso no tiene sentido. Eso sería demasiado desperdicio. Rosalind empezó a hablar. Nos dirigimos al sótano ahora. No, verifiquemos el estado de la columna de fuego antes de irnos. Podían ver el fuego de cerca porque estaban en el primer piso. El fuego tenía la forma de un pilar de aproximadamente 7 metros de diámetro. Por eso los soldados no pudieron ver a Kale incluso cuando abrió la puerta del castillo. Kale se dirigió a la entrada del pasillo del primer piso. Joven maestro, Nim, puedes ver el fuego tan pronto como abras la puerta del primer piso. Recordó lo que me había dicho Jarol. Joven maestro Kale, ten cuidado. Kale, Nim, abriré la puerta. Junto con la declaración de preocupación de Rosalind, Choyan dio un paso adelante y se dirigió hacia la puerta. Choyan se paró frente a una puerta que tenía la mitad del tamaño de la gran entrada principal y miró hacia Kale. Ábrelo. Choyan abrió la puerta a las órdenes de Kale. Kale lentamente comenzó a ser capaz de ver el fuego a través de la puerta que se abría. Él tragó saliva. Craáquel. Un calor intenso entró en el castillo junto con el sonido del fuego crepitante. Kale, Nim, probablemente deberías dar un paso atrás. Hace mucho calor.
Kale negó con la cabeza ante la declaración de Choyan y dio un paso más hacia la puerta. Hacía calor, pero aún soportable gracias al corazón de la vitalidad. La expresión de Kale se volvió seria. Es más fuerte que el anterior. Pensó que sería más débil porque abarcaba un área más pequeña que el incendio de la sección 1 de la jungla. Sin embargo, pudo decir que este pilar irradiaba un nivel de calor más fuerte que el fuego en la jungla. Comillas. Una gran lluvia es difícil esta vez. Kale, que no planeaba hacerlo granizar nuevamente, comenzó a fruncir el ceño. En ese momento, un poco de viento entró por la puerta. Crackle. Una ola de calor rozó el rostro de Kale. Hacía tanto calor que a Kale le costaba respirar. Kale intentó dar un paso atrás ya que quemarse le dolería, incluso con el corazón de la vitalidad. Fue en ese momento. Estás intentando sacrificarte. Kale dejó de moverse hacia atrás cuando una voz comenzó a hablar en su mente. Te sacrificarás para protegerlos. Era la voz del dueño anterior de la super roca. ¿Por qué está hablando de repente? Kale no había prestado atención al poder de la super roca desde que recibió la afinidad terrestre. Fue porque no tenía la necesidad ni el deseo de usarlo en absoluto. La mente de Kale se volvió complicada. Alguien lo agarró del brazo en ese momento. Kale, Nim. Kale respondió fríamente a Choyan, quien lo agarró del brazo mientras contemplaba. ¿Qué? Esto. Choyan señaló en una dirección con una expresión confusa. La mirada de Kale se movió siguiendo el dedo de Choyan mientras continuaba hablando. Raon está actuando raro. Ahora que lo pensaba, Raon no había dicho nada cuando se estaba acercando al fuego. El Raon habitual le habría estado insistiendo para que se detuviera. Raon no había dicho nada desde que llegaron al primer piso. Kale finalmente logró ver a Raon después de seguir el dedo de Choyan. Comillas. ¿Qué? Una voz confusa salió de la boca de Kale. Sniff, sniff. Raon tenía la cara enterrada en el suelo mientras seguía oliendo. Kale miró hacia Raon mientras se preguntaba qué estaba pasando. Raon de repente volvió la cabeza y los dos hicieron contacto visual. El dragón negro golpeó el suelo. Lo puedo oler, lo puedo oler. ¿Oler qué? Es el mismo olor que estaba cerca del pantano negro. El pantano negro. Kale se preguntó qué estaría diciendo Raon. Sin embargo, pronto lo descubrió. El pantano negro. Ese era el lugar donde había encontrado los huesos del dragón y el aura dominante. También era el lugar donde la organización secreta les había dado a las sirenas el maná muerto. Raon miró hacia Kale y comenzó a hablar. Huelo el maná muerto de ese dragón muerto. Kale comenzó a sonreír. El santo y la santa doncella habían dicho que la bomba de maná muerta estaba en forma líquida. Se había preguntado de dónde había sacado el imperio ese líquido, pero parecía que parte del maná muerto del pantano negro también había sido entregado al imperio. Kale empezó a hablar. Nos dirigimos al sótano ahora. Había algo que Kale quería en el sótano del castillo de Maple. Capítulo 144. No es una pena. 3. Harold sospechaba que el sótano se usaba como prisión y como vivienda para los esclavos. El grupo de Kale no dijo mucho mientras se dirigían hacia el sótano por la escalera de piedra. Solo había una cosa en sus mentes en este momento. Una bomba de maná muerta. Rosalind dejó escapar un suspiro. Kale se detuvo en el último escalón para bajar al sótano. Señorita Rosalind, por favor ilumine un poco el sótano. Entendido. Rosalind creó algunos orbes de luz y los envió flotando a diferentes áreas del sótano. Los orbes pronto iluminaron toda el área. Parece una prisión. Kale asintió con la cabeza ante el comentario de Choyan. La zona estaba llena de jaulas de hierro. Aunque había muchos caminos disponibles para tomar, todos parecían conducir a jaulas. Choyan miró el diseño simple pero complicado y comenzó a hablar. Parece un laberinto. Kale, Nim, debería bajar primero. ¿Quieres morir? Comillas. Disculpa. Choyan pudo ver que Kale estaba sonriendo. Kale le indicó a Choyan que se quedara quieto antes de mirar a su lado. Sniff.
Sniff. Raon seguía oliendo. Aunque no parecía un majestuoso dragón mientras lo hacía, Kale simplemente continuó dejando que Raon hiciera lo suyo. Raon hizo contacto visual con Kale después de oler un poco más. Raon dejó de olfatear e inclinó el cabeza confundido después de ver la cálida mirada de Kale. En ese momento Kale señaló el sótano y comenzó a hablar con Raon. Raon, ve. Raon, quien parpadeó sin comprender un par de veces, finalmente asintió con la cabeza. Muy bien, humano, solo sígueme. Sniff, sniff. Raon empezó a olfatear de nuevo. Era difícil detectar maná muerto a menos que tuvieras el atributo de oscuridad. La única razón por la que Raon pudo hacerlo fue porque el maná muerto era el maná del dragón muerto, algo a lo que Raon estaba acostumbrado. Raon miró detrás de él solo para ver que Kale no lo estaba siguiendo. Kale estaba apoyado en la pared de la escalera con los brazos cruzados. Avísame cuando los encuentres todos. Raon asintió con la cabeza ante el movimiento de espanto de Kale y comenzó a moverse. Choyan miró esto mientras se inquietaba. En ese momento, Rosalind usó magia de levitación para levantarse ligeramente del suelo. Joven maestro Kale, puedo seguir a Raon Nim si hago esto, ¿verdad? Sí, disfruta tu viaje. Rosalind sonrió antes de perseguir a Raon. Ella estaba usando pequeños orbes de maná para verificar la ruta que tomó Raon para asegurarse de que estaba bien. Choyan, quien vio esto por un momento, finalmente comenzó a hablar. Kale, Nim, ¿te preocupa que Raon pueda fallar una bomba y que podamos lastimarnos? Es por eso que me haces quedarme aquí. Kale no respondió mientras continuaba observando el área que continuaba iluminada con los orbes de maná de Rosalind. Choyan comenzó a sonreír y se paró junto a Kale como si fuera un guardia. Su tono es grosero, pero siempre está pendiente de todos. Mientras Choyan pensaba eso, Kale tenía un pensamiento diferente en su cabeza. No hacer nada mientras se hace trabajar a otros es realmente lo mejor. Rosalind y Raon estaban trabajando mientras él descansaba aquí. Sin embargo, ese momento de descanso no duró mucho. Lo encontré. El centro del sótano, el lugar al que se conectaban todos estos caminos sinuosos, era desde donde Raon estaba gritando. «Puedes seguirme». Rosalind, que había caminado todo el camino de regreso desde el centro del sótano, los guió hasta Raon. Kale pudo ver a Raon apuntando al suelo con su pata delantera cuando entró en esta sección similar a una fábrica. De aquí es de donde viene. Es muy fuerte. Kale miró al suelo. A diferencia de las jaulas que eran de hierro, el suelo de esta zona era de pizarras de piedra. Empezó a hablar. Parece que tenemos que levantar estas pizarras. Kale volvió la cabeza. Choyan, que estaba mirando hacia las pizarras, también volvió la cabeza. Kale, Rosalind y Raon lo estaban mirando. Ejem. Choyan sacó la espada a su lado y se subió ambas mangas. Lo levantaré. Choyan dijo eso mientras se acercaba a las pizarras. En ese momento, Raon comenzó a hablar. Pero puedo hacerlo más rápido. Maná negro se dirigió hacia las grandes pizarras. Un total de 4 pizarras fueron cubiertas por el maná negro. Clunk, clunk. Las pizarras se levantaron lentamente. Choyan se estremeció. Kale observó cómo las 4 pizarras se movían sin ningún problema antes de comenzar a hablar. Realmente eres grande y poderoso. Raon se rió entre dientes y miró hacia Choyan. Choyan suspiró antes de mirar hacia Rosalind. Rosalind, parece que también necesitamos levantar un poco la tierra. Ah, lo haré. Kale se interpuso entre Choyan y Rosalind. Activó una versión débil del sonido del viento. Saa. Un viento suave pasó por donde solían descansar las pizarras. Un poco de tierra se apartó de forma sencilla. Choyan volvió la mirada hacia un lado. Kale comenzó a fruncir el ceño después de ver la mirada de Choyan. ¿Por qué me miras así? No es nada. Choyan se acercó lentamente y tomó su espada. Rosalind se rió entre dientes antes de ayudar a Kale. Aunque solo movía una pequeña cantidad de tierra a la vez, no fue difícil. Fue simplemente aburrido. Kale continuó moviendo la tierra poco a poco mientras comenzaba a pensar. ¿Por qué la super roca hizo eso?
Kale recordó lo que el adoquín gigante aterrador había dicho un momento antes. Estás intentando sacrificarte. Esa declaración hizo que Kale comenzara a preocuparse. ¿Por qué? Fue porque sintió algo de urgencia en la profunda voz de la super roca. Kale no era masoquista. Escuchar a la super roca diciéndole que se sacrificara le dio escalofríos a Kale. Realmente no puedo entender cómo funciona el poder de la super roca. Nunca había usado este poder desde que lo obtuvo. Tampoco tenía planes de usarlo. Incluso ese libro antiguo que describía la super roca no describía el poder. Todo lo que dijo fue: la super roca era fuerte. Puso su propio cuerpo al frente para proteger a todos. Información como esa era todo lo que tenía el libro. Kale pensó por un momento antes de tomar una decisión. Simplemente ignóralo. Solo tenía que ignorar la voz como divagaciones locas. Sacrificarme. ¿Por qué debería? Kale no pensó en hacer eso. Humano, humano. Raon llamó a Kale en ese momento. Ah. Kale desactivó inmediatamente el sonido del viento. El artículo que había estado esperando finalmente fue visible. También comenzó a escuchar un ruido. Tic-tac, tic-tac. Era el sonido de un reloj que hacía tic-tac. Raon empezó a gritar. Eso es todo. Aquí es definitivamente de donde viene el aroma. Rosalind se agachó y comenzó a investigar el artículo. Era un orbe de cristal fino. Vio muchos dispositivos extraños rodeando el orbe. Sin embargo, el líquido dentro del orbe de vidrio fue lo que llamó su atención. El orbe estaba lleno de un líquido negro. Comillas. Esto es extraño. Ella tragó saliva mientras comenzaba a hablar. Ella tiene razón, es raro. ¿Qué es este líquido? Raon, que había aterrizado junto a Rosalind, miró dentro del pozo y comenzó a fruncir el ceño. Pudo ver unas 10 bombas con el líquido negro en el centro. Junto a eso había una bomba mágica que nunca antes había visto junto con un orbe que estaba lleno de un líquido púrpura. ¿Qué era este líquido púrpura? Rosalind y Raon miraron hacia el líquido púrpura. Raon fue el primero en hablar. Esto no parece ser algo natural. Tendré que romper el orbe y echar un vistazo más de cerca para averiguar qué es. Tienes razón, Raon, Nim, definitivamente necesitamos investigar esto. Sin embargo, al contrario de lo que decían, el mago y el dragón parecían tener una idea de lo que era. Los dos se miraron antes de mirar a Kale. Kale, que hizo contacto visual con ellos, comenzó a hablar. Debe ser fuego. Como se esperaba. El mago y el dragón no discreparon. Rosalind empezó a hablar. El imperio creó la columna de fuego, pero al final, su objetivo parecía haber sido arrastrar a Tunka y al reino Wiper al castillo. Ella está en lo correcto. Incluso mi gran y poderoso yo piensa que el imperio estaba planeando usar esta bomba de maná muerta y la columna de fuego para hacer estallar este líquido púrpura y matar a todos. Tiene sentido. El fuego quemaría todo de negro, lo que facilitaría ocultar la evidencia de su uso de bombas de maná muertas. Es verdad, después de no encontrar nada en el castillo, Harold no tendría ningún motivo para no entrar. Una vez que lo haga, este castillo se volvería boom. Boom. Raon trazó un gran círculo con su pata delantera. Explotarán y morirán. Tienes razón. Incluso si no todos mueren, el imperio habrá tenido éxitos y algunas personas terminan siendo envenenadas por el maná muerto. En cuanto al lado de Tunka, que se considera que no tiene magos, tendrían que escapar de la columna de fuego mientras están envenenados. Eso es difícil para cualquier otra persona que no sea ese idiota Tunka. Raon se detuvo allí y miró a Kale. Tap, tap. Raon golpeó ligeramente la pierna de Kale con su pata. Kale acarició la cabeza redonda de Raon. Buen trabajo. Jeje, Raon se rió disimuladamente y pareció orgulloso. Realmente soy genial e inteligente. Soy genial incluso si mi primera fase de crecimiento es lenta. Sí. Kale siguió el juego. El sonido continuó incluso en ese momento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La mirada de Kale se dirigió hacia la bomba mágica. Esta no era tu bomba mágica promedio. Un nuevo dispositivo colgaba encima de la bomba mágica.
Este dispositivo tenía el orbe de maná furioso colgando de él. El tiempo estaba bajando lentamente. 27 horas 13 minutos y 44 segundos. Rosalind empezó a hablar. Creo que los alquimistas y los magos desarrollaron juntos esta bomba mágica. Parece ser una forma de almacenar el maná del mago por adelantado para configurar la bomba mágica para que estalle en un momento predeterminado. Las bombas mágicas tenían el problema de necesitar un mago para hacerlas explotar. Pusieron una cantidad muy débil de maná en el orbe para que solo un mago de alto grado pudiera notarlo. Aunque el maná estaba furioso dentro del orbe, solo había una pequeña cantidad. Por supuesto, basado en la cantidad de maná en el orbe, la fuerza de la bomba mágica parece ser bastante débil. Parece que solo tiene la fuerza suficiente para romper una roca del tamaño de la cabeza de un adulto. Sin embargo, esta nueva bomba mágica frente a ellos no necesitaba ser más fuerte que eso. No importa que, tendrá la fuerza suficiente para hacer estallar la bomba de maná muerta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 27 horas 12 minutos y 7 segundos. Rosalind, Raon y Choyan miraron hacia Kale. Kale estaba sonriendo con una expresión feliz en su rostro. Empaquémoslos todos por ahora. Raon rápidamente comenzó a ponerlos en su dimensión alternativa como si hubiera esperado la respuesta de Kale. Rosalind levantó el orbe con el líquido púrpura antes de entregárselo a Raon. Rosalind se estremeció antes de agarrar la bomba mágica y hacerle una pregunta a Kale. ¿Qué hacemos con este temporizador? La bomba mágica podría explotar si quitamos el temporizador. Kale habló con una sonrisa todavía en su rostro. Entonces déjalo ir. Disculpa. Clap. Kale aplaudió una vez para llamar su atención. Voy a causar un tifón, así que no es difícil detonar una bomba con él. Él tiene razón, vamos a ponerlo en marcha. Entonces podemos tomar el dispositivo temporizador. Raon sonrió alegremente. Kale le dio unas palmaditas a Raon que tenía el mismo pensamiento que él, en la cabeza mientras daba la orden. Choyan, señorita Rosalind. Empecemos. Ahora era el momento de apagar el fuego. Asterisco asterisco asterisco. Y aún, hacer guardia por la noche es lo más difícil de hacer. Pero no es mejor que luchar. Eso es verdad. De los soldados que estaban haciendo guardia alrededor de la columna de fuego que rodeaba el castillo Maple, los que estaban frente a la base del reino Wiper en el este estaban charlando entre ellos para mantenerse despiertos. Uno de los soldados miró hacia la tienda de campaña del paciente todavía brillantemente iluminada y comenzó a hablar. Son gente realmente buena. Lo son. Dijeron que conocían al comandante, Nim. Sí, ese parece ser el caso. Dijeron que se detuvieron mientras viajaban por el continente para curar a nuestros heridos dos. Las personas de las que hablaban los soldados eran los 5 sacerdotes. Se turnan para curar a los pacientes a partir de esta noche. Sí, debe haber sido difícil para todos ellos pasar toda la noche a noche. Eso tiene sentido. Estoy muy agradecido por ellos. No obtienen nada de esto. El soldado asintió con la cabeza ante el comentario de su amigo antes de volver a mirar la columna de fuego. El fuego dificultaba la respiración si te acercabas. Ahora, sería genial si pudiéramos hacer algo sobre este incendio, ¿eh? El soldado que miraba la columna de fuego se estremeció. Hubo un ruido diferente además de su voz. Crackle. Era el sonido del fuego ardiendo. También hubo un ruido diferente. Rumble. Era el ruido que escuchaste antes de que cayera un rayo. El soldado levantó la cabeza. Era la noche de luna nueva. Sin embargo, el cielo que solía tener las estrellas brillantes había cambiado. El cielo ahora estaba cubierto por una nube negra, lo que les impedía ver las estrellas. Rumble. El sonido que escuchas antes de que caiga un rayo resonó nuevamente en el oído del soldado. Y luego, en el cielo nocturno. ¡Boom! Hubo destellos de luz cuando ocurrió una explosión. ¿Qué? No fue un rayo. El soldado pudo ver a 2 personas con máscaras negras y trajes negros rodeadas por una luz roja. Una de las 2 personas que estaban de pie sobre la columna de fuego comenzó a disparar bolas de fuego hacia el cielo.
Boom, boom. Las bolas de fuego chocaron entre sí y empezaron a hacer ruido. Jajaja tilde. Luego escucharon una fuerte risa. El soldado empezó a hablar con su amigo. Oye, date prisa y ve a informar esto. Lo tengo. El otro soldado corrió hacia la base. Sin embargo, no había necesidad de hacer eso. Pat, pat. Varias carpas comenzaron a iluminarse. Entonces los jefes y los soldados empezaron a salir de sus tiendas. El soldado apretó su lanza cuando los vio salir. Rumble. El cielo nocturno comenzó a arder. Pequeñas chispas comenzaron a aparecer de las nubes negras. Parecía que se avecinaba una tormenta, no, un tifón. Ja 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 ja. Los individuos enmascarados continuaron riendo mientras lanzaban magia al aire. La magia era una fuente de miedo e ira para el reino Wiper. Tanto la ira como el miedo llenaron los ojos de los soldados que estaban viendo magia nuevamente. Había otra persona mirando a las dos personas disparando magia al aire. Kale, que estaba de pie en la cima del castillo de Maple mientras observaba la columna de fuego que era aún más alta, miró hacia Rosalind y Choi-An. Vaya, la señorita Rosalind lo está haciendo bien como se esperaba. Choi-An también está bien. Rosalind estaba disparando magia mientras Choi-An se reía lo más fuerte posible. Parecían villanos estereotipados. Kale miró al cielo. La nube de lluvia solo estaba sobre el castillo de Maple. Parecía que una tormenta comenzaría en cualquier momento. Swoosh. El fuerte viento comenzó a soplar aún más fuerte. Raon también es increíble. Kale terminó su breve evaluación y abrió la mano. Una luz azul comenzó a formarse desde el collar alrededor del cuello de Kale. Era el agua dominante. Esta agua estaba haciendo su aparición nuevamente. Una gota, 2 gotas. Varias gotas de agua comenzaron a aparecer en la nube negra. Kale aumentó la cantidad de gotas de agua cuando comenzó a hablar. Empecemos. Lo tengo. Raon quitó el temporizador. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El cronómetro se detuvo. Raon luego arrojó la bomba mágica más alto que donde estaban Rosalind y Choi-An. Un momento después. ¡Bang! Una fuerte explosión hizo eco en el cielo. La bomba mágica explotó en un área sin gente. Al mismo tiempo Kale abrió los ojos. Gulp, gulp. Empezó a llover gota a gota. La lluvia pronto limitó la visión de todos. ¡Saa! El agua dominante comenzó a derramarse sobre el castillo Maple. Una fuerte tormenta rodeó el castillo Maple. Capítulo 145 No es una pena. 4. Los soldados inconscientemente comenzaron a retroceder. Entonces escucharon una orden fuerte. Todos, retírense. Era el comandante Tunka. Los soldados se alejaron rápidamente del castillo de Maple. Tunka dio una orden a los guerreros. Los guerreros con resistencia mágica al frente. Los guerreros con resistencia mágica se movieron frente a los soldados y formaron una formación. Sus movimientos eran rápidos pero extrañamente torpes. No se pudo evitar. Rumble. Saa. Rayos, aguacero y viento a borbotones. Los tres estaban rodeando el castillo de Maple en este momento. En esta noche con luna nueva, el castillo de Maple fue el centro de la tormenta. Sin embargo, había algo que era aún más llamativo. CHHH. El fuego. El soldado inconscientemente apretó su lanza y comenzó a murmurar. El fuego se estaba apagando. La columna de fuego que era más alta que el castillo se fue haciendo más pequeña. La lluvia y la niebla creciente dificultaron que los soldados vieran el castillo. ¡Qué monstruosa vista! El guerrero del reino Wiper dejó escapar un grito ahogado. Es magia. Miró hacia la tormenta que rodeaba solo el castillo de Maple y comenzó a temblar de miedo. Levantó la cabeza hacia el cielo. Podía ver a 2 personas a través de la lluvia. Las 2 personas que estaban cubiertas de negro comenzaron a descender lentamente. La mirada del guerrero los siguió naturalmente. El guerrero pudo ver que la columna de fuego ahora era más corta que el castillo. Plop plop.
Ahora podía ver el techo del castillo con la bandera del Imperio Mogoru ondeando en el aire. Volvió la mirada hacia el techo rojo de la torre más alta del castillo. Había alguien en el techo sosteniendo el asta de la bandera. También estaba completamente cubierto de negro. El guerrero miró hacia la mano de la persona que no sostenía el asta de la bandera. ¡Suush! Una fuerte ráfaga salió de la mano del hombre y se precipitó hacia el cielo. Parecía que esa persona estaba controlando la nube de lluvia. Sintió una sensación de presión que no sintió incluso cuando se enfrentó a los magos o caballeros del imperio. En ese momento, el guerrero pensó en una existencia diferente. Naturaleza. Como alguien que creía en la naturaleza, este guerrero conocía la fuerza de la naturaleza. La naturaleza era una fuerza dominante que no se preocupaba por la magia o los humanos. Stab. El guerrero dio otro paso atrás. En ese momento, el guerrero pudo ver a alguien darle una palmada en el hombro antes de avanzar. Era el comandante Tunka. El guerrero finalmente pudo poner algo de fuerza en sus manos nuevamente. Comandante Tunka. Era un individuo fuerte que había luchado contra la naturaleza desde que era joven. Por eso los ciudadanos del reino Wiper eligieron seguirlo. Respetaron que no sucumbiera a la naturaleza. ¿Quién eres tú? El comandante Tunka levantó la voz. La persona que escuchó su voz desde lo alto del techo, Kale, comenzó a pensar. Seguro que tiene una voz fuerte. Kale empezó a sentir frío por la lluvia. Incluso el corazón de la vitalidad no pudo hacer desaparecer por completo la frialdad. Kale decidió que era hora de ponerle fin. ¿Quién eres tú? Tunka gritó una vez más. En ese momento, una voz suave resonó en el área. Era una voz que había sido cambiada con magia de voz. Me pregunto, ¿quiénes podríamos ser? Fue Rosalind. Su tono burlón llegó a los soldados del reino Wiper. Kale estaba pensando que Rosalind realmente era una buena actriz mientras revisaba lentamente su bolsa mágica con una mano. Choyan gritó en ese momento. Somos la organización secreta. Usó su aura para hacer que su voz fuera fuerte. Choyan miró a Kale para preguntarle si lo había hecho bien. Kale le había dicho que dijera eso esta vez. Kale dejó escapar un suspiro y miró hacia Tunka. ¿Qué? ¿Organización secreta? Tunka comenzó a fruncir el ceño cuando los soldados comenzaron a inquietarse. No sabían que estaba actuando. Los guerreros calmaron a los soldados. Sin embargo, no apartaron la mirada de las personas monstruosas que habían aparecido. Fue en ese momento. Uno de los ojos de los soldados se abrió de par en par. La persona que sostenía el asta de la bandera comenzó a moverse. Sop. El guerrero no pudo evitar jadear. Riip. La bandera del Imperio Mogoru que había estado ondeando en la parte superior del castillo Maple fue arrancada del asta de la bandera. El hombre en el techo usó la daga que había usado para arrancar la bandera para apuñalar la cresta del Imperio Mogoru. Luego arrojó la daga hacia Tunka. ¡Suush! La daga y un torbellino se precipitaron hacia Tunka. Comandante, Nim. Algunos de los guerreros sorprendidos llamaron a Tunka. Sin embargo, Tunka solo se centró en el hombre en la parte superior del techo. ¡Puuk! La daga se clavó en el suelo. Estaba justo enfrente de Tunka. Mientras la gente miraba hacia la daga con sorpresa, el hombre que cortó la bandera comenzó a hablar con voz disfrazada. El fuego está apagado. Siizle. La columna de fuego se había ido por completo. Sig-tilde. Seguía lloviendo lentamente. Las gotas de agua cayeron sobre las mejillas de los soldados. En ese momento, los soldados pudieron escuchar la voz de Tunka. Cajajaja. Su voz llenó el vacío dejado por la tormenta llegando a su fin. Riip. Tunka rasgó la bandera del Imperio Mogoru con sus manos. Luego se pisó la bandera rasgada. La voz tranquila de Tunka resonó en el área. Avancen al castillo. El fuego se apagó. Captúralos, el Imperio y cualquier otra cosa que todavía esté aquí. Tunka dio la orden. Luego comenzó a correr frente al grupo. Este era el estilo de Tunka. Corrió hacia el castillo Maple que poco a poco se estaba volviendo visible. Luego llegó a la entrada del primer piso del castillo.
Giró el garrote de metal que tenía en la mano hacia la puerta de madera más grande. ¡Bang! La puerta se rompió. No necesitaba algo como el aura. Su fuerza física natural fue suficiente. Podía ver el interior del castillo a través de la puerta rota. Todo el mundo muévase, avanzar. Tunka gritó mientras Pelia, su mano derecha, levantaba su lanza en el aire. Los guerreros subordinados directos de Tunka corrieron detrás de ella. ¡Oh! Pelia y los guerreros corrieron hacia la puerta del castillo. ¡Suush! Una fuerte ráfaga de viento pasó de nuevo. ¡Uf! La fuerte ráfaga de viento que hizo retroceder a Pelia y los guerreros rodeó el castillo de Maple. Solo Tunka estaba bien después de ser golpeado por la ráfaga de viento. Comandante, Nim, arriba. Tunka miró hacia arriba después de escuchar a uno de sus guerreros gritar. Kale estaba ahí arriba. Se había reunido con Choyan y Rosalind mientras flotaban en el aire. Raon, invisibilidad por favor. Kale podía escuchar la respuesta de Raon que venía justo a su lado. Bien. El grupo de Kale se volvió invisible lentamente. Ellos. Estás tratando de correr. A Kale no le importaba lo que estaban diciendo y en su lugar los ignoraba. Una vez que se volvieron invisibles, Raon usó magia de vuelo para llevarlos rápidamente de regreso a su tienda. Ellos desaparecieron. Comandante, Nim, ¿qué debemos hacer? Primero iremos al castillo e investigaremos cada rincón. Asegúrate de ser minucioso. Kale dejó la falsa voz enojada de Tunka detrás de él mientras hacía que Raon eliminara la magia de invisibilidad dentro de su tienda. ¡Ah, qué frío! Kale tenía mucho frío. Había sido golpeado por la lluvia durante demasiado tiempo mientras intentaba verse fresco mientras rasgaba la bandera. 2 toallas aparecieron frente a él. Joven maestro Kale, aquí tienes una toalla. Usaré magia para secarte. Kale, Nim, te desmayarás si coges un resfriado. No creo que sea tan malo. Kale recibió las 2 toallas con una expresión dudosa. Una brisa cálida rozó el cuerpo de Kale. Raon comenzó a hablar en la mente de Kale. Humano, será malo si coges un resfriado. No puedes vomitar sangre y volver a desmayarte. Kale estaba completamente seco en un instante debido a la magia de Raon. Se puso su traje de sacerdote sobre su traje negro y miró a los demás. Los 3 se habían quitado las máscaras y se habían puesto sus trajes de sacerdote. Kale subió a la entrada de la tienda y levantó la trampilla de entrada. El jefe Harol estaba allí. Detrás de Harol había un guerrero que protegía a los jefes y era uno de los subordinados de confianza de Tunka. Sacerdote, Nim, espero que no se haya sorprendido por la repentina conmoción. Kale comenzó a sonreír con la máscara blanca en su rostro ante la pregunta de Harol. Estoy bien, pero estaba pensando en volver a ayudar a los pacientes desde que me despertó. ¿Hay más pacientes? No hay más. Ya veo. Los 3 sacerdotes que fueron despertados por la conmoción regresaron a la tienda con los pacientes y se quedaron despiertos el resto de la noche. Todos los soldados vieron esto, pero no le prestaron mucha atención ya que estaban ocupados con el castillo que ya no estaba rodeado de fuego. Sin embargo, los soldados aún sentían gratitud hacia los sacerdotes. Por supuesto, Harol, que era uno de los más agradecidos, le susurró al oído a Kale. Muchas gracias, joven maestro, Nim. Kale miró hacia sus sacerdotes que trabajaban en la tienda y comenzó a hablar con Harol. Estás en deuda conmigo. Recuérdalo. No lo olvidaré. Asterisco asterisco asterisco. La parte superior del castillo de Arce. La bandera del reino Wiper estaba ondeando allí ahora. Comillas. Te vas. Debemos irnos. Muchas gracias. Uno de los soldados sostenía la mano del santo Jack mientras le agradecía una y otra vez. La sacerdotisa Loca Cage estaba en una situación similar. También había soldados inclinándose frente a Kale. Habían pasado 2 días desde que se apagó el fuego. Los 3 sacerdotes con máscaras blancas estaban parados frente al castillo mientras se preparaban para irse. Los soldados los rodearon. Tunka los hizo a un lado y caminó hacia el frente. Es una pena que no puedas descansar unos días en el castillo. Para nada, comandante, Nim.
Kale rechazó la oferta de Tunka y miró a su alrededor. Hizo contacto visual con todos y cada uno de los soldados. El sacerdote de pelo blanco empezó a hablar. Descansar no es apropiado para nosotros. Estoy seguro de que todavía hay personas con dolor en este momento. Kale miró hacia el cielo despejado mientras seguía hablando. Ahí es donde deberíamos estar. El grupo detrás de él mostró su acuerdo. Tunka miró a los soldados como si no tuviera otra opción. Abre un camino. No bloquees el camino de los sacerdotes, Nims. Los soldados crearon un camino a pesar de que estaban llenos de decepción. Los sacerdotes que habían estado curando pacientes sin descansar mucho durante los últimos días les habían dado pociones a los soldados del reino Wiper mientras les decían que no volvieran a lastimarse. También usaron poderes asombrosos para salvar a los que estaban a punto de morir. Los soldados sintieron reverencia por estos sacerdotes. Uno de los soldados comenzó a gritar inconscientemente. Sacerdote, Nim. La mirada del sacerdote de cabello blanco al frente se dirigió hacia el soldado. El soldado debe haber recibido fuerza de la mirada cuando comenzó a hablar. Tengo curiosidad por saber a qué Dios sirves. Aunque no creo en un Dios, me gustaría saberlo. Aunque este soldado creía en la naturaleza más que esos supuestos dioses, quería aprender más sobre el sacerdote que trabajó tan duro para salvarlo. Por eso quería hacer una oración para agradecer a su Dios. El soldado pudo ver al sacerdote señalando a su Dios. El sacerdote apuntaba al cielo. Podía ver el sol. El soldado miró hacia abajo. El sacerdote le sonrió antes de comenzar a caminar nuevamente. El sacerdote dijo una cosa más mientras se marchaba. El sol brilla sin discriminar la vida. Ah. El soldado dejó escapar un grito ahogado. La iglesia del dios Sol en la que cree el imperio. Aunque actualmente se estaba desmoronando, era lo más parecido a su religión nacional. Los soldados finalmente entendieron por qué los sacerdotes llevaban máscaras. Tunka comenzó a hablar con confianza en ese momento. Si estás agradecido con ellos, no los olvides. Después de ser discriminados por la magia, hemos superado esos obstáculos para crear un mundo justo. Tampoco te olvides de eso. Los soldados repitieron las palabras de Tunka en sus mentes mientras miraban hacia los 5 sacerdotes mientras desaparecían en la distancia. Los 5 sacerdotes se quitaron las máscaras una vez que ya no pudieron ver a los soldados. Cage miró hacia Kale y comenzó a hablar. Joven maestro, Nim, ¿por qué decidiste hablar sobre el dios Sol? Por un plan. Haría que el santo y la santa doncella se infiltraran en el imperio en el futuro mientras usaban máscaras blancas. Sin embargo, Kale no necesitaba contárselo. La sacerdotisa loca tenía curiosidad pero no preguntó más antes de bromear con Kale. Joven maestro, Nim, creo que serás un gran papa en el futuro. Jack también asintió con la cabeza. Miró a Kale con ojos brillantes. Ella tiene razón. Incluso si no tienes poderes divinos, eres una persona cálida que tiene la mente más pura, Kale, Nim. Definitivamente tienes lo que se necesita para ser un gran papa que cuida a los creyentes de Dios. No discriminar por la vida. Aprendí algo nuevo de nuevo. La sacerdotisa loca Cage olvidó lo que quería decir después de mirar a Jack. A Kale no le importó mientras miraba hacia Raon, que ya no era invisible, y comenzó a hablar. Vamos a casa. Muy bien, humano. Asterisco asterisco asterisco. Invierno temprano. Kale apagó el dispositivo de comunicación por vídeo y se puso de pie. Luego se dirigió hacia la habitación de la santa doncella y llamó a la puerta. Clic. La falsa santa doncella, también conocida como la maestra de la espada Hana, abrió la puerta. ¿Qué pasa? Hora de irnos. Comillas. ¿A dónde? Kale respondió con confianza. Para obtener venganza. Primera brigada de batalla de Arm. Pronto se dirigirían al océano. La maestra de la espada Hana tenía una sonrisa venenosa en su rostro.